Bienvenidos a Zona Gris, este programa que ves todos los jueves por acá, por la pantalla de UCL. Bueno, mi nombre es Santiago Bermúdez, está mi Instagram abajo para los que me quieran escribir. Y bueno, y en el programa de hoy vamos a empezar ya en el viejo continente. Vamos a empezar en Europa, vamos a empezar más precisamente en España, con nuestro corresponsal, mi amigo Mauro Angemi de España. Mauro, querido, ¿cómo andás? Hola, Santiago, muy bien. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están allá en Argentina? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por estar, ¿eh? Por favor, un placer. Mauro, escúchame, no te puedo dejar de preguntar lo que pasó hace algunas semanas ya en España con el tema del apagón. Contame un poquito. Exactamente. Bueno, el lunes anterior, alrededor de las 13:30 del mediodía, un apagón total, no solamente en toda España, sino que afectó a parte de Portugal y parte de Francia, dejando sin luz a los 50 millones de habitantes españoles. No es que hubo un sector o una provincia o una ciudad, un apagón total. O sea, directamente todo el país sin luz, ocasionando por supuesto caos. Se alteraron todas las tareas cotidianas, personales y laborales. Por supuesto, se detuvieron las actividades en el aeropuerto, en las estaciones de trenes, no funcionaba el metro. Y acá en Europa, la mayoría de las casas y los comercios solamente utilizan electricidad. Por ejemplo, no hay cocinas, o mejor dicho, el porcentaje de cocinas a gas es muy chico. El 90% de los hogares y de los negocios tienen cocinas eléctricas. Por lo tanto, el caos fue total. No se podía ni siquiera comprar alimentos en los supermercados cerraron, primero porque no podían operar y porque realmente las personas no utilizan efectivo, acá le dicen metálico, y no podían ni siquiera comprar alimentos. También cuestión de seguridad para prevenir los saqueos, todos los supermercados, ya sean mayoristas o supermercados, cerraron sus puertas. Lo único que quedó abierto fueron algunos almacenes, pocos kioscos o los supermercados chinos que, pese a estar sin luz, cobraban en efectivo. Y por supuesto hubo mucha demanda de todo lo que sea conservas, latas de atún, etcétera. Mauro. Luego la luz volvió aproximadamente a las 8:30, pero no volvió en todo el país al mismo horario. Se fue restableciendo paulatinamente, pero no todo volvió a la normalidad, ya que la red de internet funcionaba lentamente, por lo tanto fue muy difícil establecer comunicaciones. O sea, que aproximadamente 6 horas estuvo incomunicado todo el país y absolutamente sin luz, y en aquel momento se habló de que fue, o que se sospechaba, mejor dicho, de un ciberataque, hasta que se descubrió que lo que causó el fallo fue lo que se denomina un cero energético. ¿Qué es un cero energético? Es una situación en la que el flujo de energía eléctrica en un sistema eléctrico se interrumpe o se reduce significativamente a cero. Las causas pueden ser 3. Una, fallos en la infraestructura, cosa que España no tiene una infraestructura espectacular. Pueden ser eventos climáticos, lo cual tampoco sucedió. Y por último, grandes desequilibrios entre oferta y demanda. Y esto sí fue el motivo que luego de la investigación el gobierno español dio a conocer, y dice que fue justamente por la gran demanda, ya que sabemos que acá hay muchísimos coches eléctricos y colectivos eléctricos y demás. Por lo tanto, la gran demanda causó este cero energético. En el transcurso de los días, al día siguiente, el martes, se restableció el sistema eléctrico en un 99% y se fue reanudando a lo largo del día. Recién el miércoles volvió toda a la normalidad. Ahora, las consecuencias fueron muy grandes. Por ejemplo, hubo pérdidas millonarias. Se estima que solamente la Comunidad de Madrid tuvo una pérdida de aproximadamente 300 millones de euros, y que en total en toda España
se perdieron 1.000 millones de euros. Y eso no es lo más grave. Hubo muchas pérdidas humanas, lamentablemente, de personas que estaban internadas en sus hogares y sus dispositivos eléctricos al quedarse sin electricidad no funcionaron, y eso provocó la muerte de muchísimos internados particulares. No así, gracias a Dios, en los hospitales que tienen generadores eléctricos, Mauro, y pudieron atravesar la situación. Mauro, Hoy por hoy, escúchame, te hago una consulta. Ahí me quedo con una cosita que dijiste importante. A ver, varias cosas, pero entre una de ellas, los únicos que cobraban en efectivo eran los supermercados chinos, y ahí era el único lugar donde podían comprar alimentos. Si vos no tenías alimentos no podías comprar en ningún lado. si no tenías efectivo, no podías comprar en ningún lado porque, por supuesto, los teléfonos no funcionaban. Por más que tengas batería en el celular, no funcionaba la red, no había red de internet, estábamos completamente incomunicados, ya sea vía internet o vía WhatsApp, y solamente los supermercados chinos o algunos almacenes árabes o kioscos te cobraban en efectivo. Entonces, podían comprar alimentos solamente aquellas personas que fueron previsores y tenían algún dinero en efectivo, pero realmente acá el 90% de la población utiliza dispositivos electrónicos, tienen las tarjetas de crédito o débitos asociadas al teléfono, o si bien con su tarjeta de débito y crédito, pero era imposible porque Ahora, no había electricidad. Sí. Se abrió un debate un poco a decir, bueno, a partir de ahora tengamos un poco de efectivo, en la tele se está hablando de esto, o la gente está hablando un poco de esto, de que no se puede depender 100% del tema eléctrico. Tal cual, exactamente. Cuando se empezó, hubo radios, canales de televisión que tuvieron que cortar las transmisiones porque no podían trabajar literalmente. Entonces justamente se abrió el debate de que siempre es bueno, por más que ya no se utilice tanto, tener un efectivo, el que sea, pero siempre es bueno tener efectivo. Así que bueno, fue el negocio del día para los supermercados chinos, que por supuesto la especulación estuvo, y el protagonista del día fueron las latas de conserva y las latas de atún. En 2 horas no había ninguna lata de atún, ni ninguna lata de conserva en ningún supermercado chino o los almacenes árabes, que son los que suelen trabajar casi, no digo 24 horas, pero hasta las 2, 3 de la mañana. Como bien decíamos, a las 20, 30 horas actual se empezó a restablecer el servicio eléctrico, pero no todo volvió a la normalidad. Por ejemplo, el metro de Madrid recién volvió a dar su servicio al otro día a las 8 de la mañana. Lo mismo pasó con el aeropuerto y los trenes. Hubo un montón de gente varada. Es más, hubo personas que estaban adentro del tren o adentro del metro y quedaron varados y tuvieron que ser rescatados por los bomberos. Mauro, y la población en general, ¿no? Digo, el habitante promedio de Madrid, ¿cree en la teoría que le dice el Estado, que le dice el gobierno, que pasó esto, esto y esto? ¿O hay un rumor por atrás y nadie le cree y dice, no, mira, creo que fue un ciberataque, creo que fue esto, creo que fue el otro? ¿Cómo se está llevando eso? Hay opiniones encontradas. La verdad que la imagen de Pedro Sánchez no es la mejor, tiene una imagen muy negativa, y la mayoría, hablando con los transeúntes o con colegas o con personas que viven en Madrid hace muchísimo tiempo, todos desconfían de la versión oficial. Esa fue la versión que dieron, pero se sigue sospechando de que hay algo más, lo cual por el momento no tenemos información al respecto. Bien, es decir, a ver, digo, porque hoy ya estamos en una etapa, el mundo en general, ¿no? Que después de la pandemia estamos muy descreídos de todas las informaciones que nos dan, de la información que es parte desde del Estado hacia la población, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, el madrileño que habla en los comercios, en los bares, es decir, por eso digo la desconfianza, ¿no? Hacia lo que dice el gobierno. En general nadie le cree, en general. Bien, Sí. bien. Esta es la situación política hoy, más sumado a todos los casos de escándalo que son de público conocimiento en el gobierno. La verdad que están muy disgustados con la actuación del gobierno en general, y realmente salieron tarde a tomar cartas en el asunto, y eso empeoró la imagen que tiene hoy por hoy Pedro Sánchez y todo su
su partido y su gobierno. Bien. Sí, la gente no le cree, sinceramente. Bien. Mau, te cambio de tema un toquecito, así vamos a algo lindo y me contás, tuviste en el Ibiza Tech Forum, es así, ¿no? Nos contás un poquito qué es el Ibiza Tech Exactamente. Forum, que nos contaste el otro día, pero el público se renueva, así que así nos contás un poquito qué es y cómo te fue y de qué trató todo. Bueno, el Ibiza Tech Forum es el evento de networking y tecnología, uno de los más importantes de los últimos años. Ya lleva la tercera edición y este año se consagró como uno de los eventos del año, ya sea para emprendedores, startups o para inversores. Se realizó durante toda la semana en el Hard Rock Café y hubo gente de todas partes del mundo, empresas de primer nivel que fueron a ver cuáles son las actualizaciones tecnológicas digitales que tienen para ofrecer las nuevas empresas, los nuevos unicornios, y por el otro lado, startups también de todas partes del mundo. Hubo presencia argentina muy destacada para promocionar sus proyectos, sus emprendimientos y sus servicios. Y la estrella del evento fueron dos: una empresa argentina que se llama Transcendence Platform, que presentó un holograma con inteligencia artificial para asistentes virtuales, para atención al cliente, y después una aplicación española que ganó un premio de 10.000 euros a la mejor startup, se llama Hoop Carpool, que es una aplicación en donde promueve que uno comparte el viaje en el auto para justamente reducir la contaminación y el impacto ambiental, y también, hablando de la electricidad, el consumo energético. Entonces vos te subís a la aplicación y, por ejemplo, pueden entrar una persona que va al trabajo o va a una ciudad o etcétera, tiene 2 o 3 lugares libres en el auto y vos podés compartir el viaje y de esa manera comparten el gasto entre las personas. Fue un evento muy, muy lindo, duró toda la semana y se terminó con un festejo en Formentera, donde 150 invitados exclusivos fueron en catamarán a pasar un almuerzo y poder ahí terminar de conectarse para hacer negocios. Todos los países. Bien. Estuvieron gente de Estados Unidos, gente de Estonia, de Japón, de Arabia Saudita, bueno, españoles por supuesto, argentinos, mexicanos, colombianos. Había personas de todas las nacionalidades y fue muy rico, sinceramente, poder estar ahí y destacar realmente estas dos empresas, y es un orgullo que una empresa argentina, Transcendence Platform, allá. De hecho, ellos presentaron un holograma que te recibía cuando vos llegabas al evento y vos podías interactuar y hablar con el holograma, que era un avatar digital, y te daba toda la información del evento, horarios, en qué momento hablaba cada speaker, qué empresas estaban participando, y te iba detallando una por una todas las actividades que podías hacer en el marco espectacular que es el Hard Rock Café, que es un hotel de primer nivel con un montón de atractivos para hacer durante el día. Pero esa semana el protagonista fue el Ibiza Tech Forum. Bien. Bueno, ¿cómo está Ibiza? Está por empezar la temporada ya, ¿no? De hecho, empezó esa semana, justamente. El opening fue la semana del 23-24 de abril. Y bueno, ahí inauguraron todas las discotecas y se hizo oficialmente la apertura de la temporada. Ya se veía cómo empezaba a cobrar vida la isla. Y bueno, ya se acerca ahora la temporada que realmente explota. Estamos hablando del balneario más famoso, más top y exclusivo del mundo, podríamos decir. ¿Y se espera una buena temporada? Sí, tiene muy buena perspectiva. Todos los comerciantes de la zona tenían muy buena expectativa para este año. El Hard Rock Café tenía muchas reservas, los otros hoteles también, tanto los departamentos en alquiler y las casas o las vilas, que así se les llaman allá, que serían como si fueran unas casas quintas, con pileta, varias habitaciones que están más alejadas de la ciudad, tenían un porcentaje de reserva muy alto y se prevé que sea una excelente temporada. Bien. Bueno, Mauro, ¿cómo está hoy el día allá? Está lindo, ¿no? Veo.
Lindo, lindo, estamos aproximadamente en unos 20 grados. Sigue estando el clima inestable. Ayer, por ejemplo, llovió y paró 4 veces y en una de esas ocasiones llovió con granizo. Y terminó de caer el granizo y salió el sol y el arcoíris. Bueno. La verdad que está bastante cambiante el clima aquí en Madrid y en varias partes de España también. Recordemos que en febrero tuvimos un mes de lluvia continuo, que es la primera vez en la historia española que llueve un mes entero. Llueve más que en Londres, me comentaban. O sea, nunca los españoles habían vivido la experiencia de que lloviera, pero literal, llovió 30 días seguidos sin parar. Así que bueno, es la típica temporada que uno tiene que salir, por más que haya sol, tiene que salir abrigado y con un paraguas. Bien. Mauro, muchas gracias por toda la información y nos volvemos a encontrar prontito. Dale. A su disposición cuando quieran. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, espectacular nota con Mauro Angemi desde Madrid. Y bueno, vamos a una pausita y seguimos con mucho más Zona Gris. Seguimos en Zona Gris a todo ritmo, ¿no? Una frase que nunca se dijo en televisión. Bueno, seguimos con todo en Zona Gris y ahora, bueno, vamos a un poco a la parte jurídica. Vamos a hablar con el doctor Marco Tirendi. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Santiago? Bueno, gracias por estar, Marco. Como siempre, para ustedes las gracias. Marco, te quiero preguntar un poquito. A ver, acá en Argentina está el tema de la causa vialidad, que la Corte se tiene que expedir sobre el tema, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito sobre esto y todas las aristas jurídicas del tema? Sí, a ver, la verdad es uno de los fallos de mayor relevancia institucional, ¿no? De los últimos tiempos y de hace muchos tiempos también, por la cantidad de funcionarios involucrados y porque uno de esos funcionarios es ni más ni menos que una persona que fue 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta. Es así que fue condenada, fueron muchos condenados, entonces se apelaron las sentencias, la verdad es que se los condenó por algunos delitos menos que aquellos por los que se los había acusado, ¿no? Se los había acusado, por ejemplo, de asociación ilícita, y ese delito no prosperó de la acusación fiscal, y sí se emitió un veredicto condenatorio respecto de otros delitos. Eso pasó en un nivel de un tribunal oral, luego se apeló esa sentencia, se confirmaron más o menos algunas cuestiones, y sobre esas confirmaciones es que todas las partes provocaron el recurso ante la Corte Suprema, que es la instancia máxima que existe en Argentina de revisión de las sentencias. Estamos justo en este momento donde pueden producirse lo que se llama vistas o traslados, ¿sí?, a la Procuración General, que es la jefatura, digamos, de los fiscales, para que opinen sobre los recursos que presentaron los condenados. La verdad, como dije antes, la relevancia institucional de este tema provoca un montón de consecuencias. Sinceramente, ya se produjo lo que se dice doble conforme, digamos, que haya 2 órganos de distintos niveles que sostengan un veredicto condenatorio. Ya estamos en esa situación en Argentina. Ahora hay que ver qué va a hacer la Corte. La verdad es que hubo una novedad, que es que Cristina Kirchner recusó a uno de los 3 jueces que tiene la Corte Suprema Argentina, argumentando que hay un anticipo de lo que habría de ser su voto por unas declaraciones que hizo el juez Lorenzetti, ministro de la Corte, en un medio periodístico. Yo soy de la idea de que esto va a dilatar mucho más la decisión que tiene que tomar la Corte y que eso en un país como el nuestro, en un año electoral, va a traer
consecuencias de neto corte, valga la redundancia, electoral, en lo que tiene que ver también al escenario político del país. Son cosas que, si bien tendrían que estar separadas, bueno, en todos lados, no es solo en Argentina, que la política influye en lo judicial y lo judicial influye en la política. Bien. Ahora, los tiempos de la Corte, ¿por qué se extiende tanto? ¿No? Digo, más allá de que quizás a la expresidenta le convenga, sin el artilugio político ni nada. Pregunto, tema judicial, ¿por qué tanto tiempo para resolver las causas? A ver, hay que entender, digamos, que la Corte no es un... A veces se confunde, eh, es un órgano, digamos, de control constitucional y de algunas cuestiones, es un órgano político. Entonces, elige, no tiene un tiempo determinado para poder decidir en qué plazo resolver. La Corte, como dije, es el órgano político dentro del Poder Judicial y hace también de ese uso una manera de resolver los procesos a lo que le llegan. Bien, bien. Marco, te hago una última que cortita, nos queda poco tiempo. A ver, te saco totalmente de este tema, te llevo a los colegios de abogados. ¿Cómo están funcionando los colegios de abogados en toda la Argentina? O por lo menos en lo que te toca a vos, que tenés las 3 matrículas, capital, vos tenés provincia de Buenos Aires y federal. ¿Cómo están funcionando los colegios en general con los abogados? ¿El trato les sirve? ¿Cómo es el tema? Mirá, yo creo que sí, justo ahora estoy atravesando junto con mis socios una situación bastante inédita, por contarlo de una manera. En la ciudad de Buenos Aires está establecido un mecanismo puntual que tiene que ver con que determinados delitos tienen que ser juzgados a través del procedimiento del juicio por jurados. ¿Sí? Nosotros hicimos un planteo pidiendo que se aplique esto. Sería la primera vez en la historia en que la ciudad de Buenos Aires pueda llevar a cabo y adelante, tal como lo tiene en la ley, ¿no? Y en Argentina es una manda constitucional desde 1853. Bueno, las distintas provincias o ciudades autónomas, como es Buenos Aires, algunas vienen dilatando más la ejecución. La verdad es que este planteo ya lleva más de 30 y pico de días en el expediente. Yo intenté por varios mecanismos ¿no? que se apoye un poquito este planteo, porque tiene que ver en realidad con el modo legítimo de ejercicio de la profesión. No es que yo estoy defendiendo una estrategia particular y profesional que me toca, sino que estoy pidiendo que por primera vez se cumpla con una ley y que tiene relación directa con la matriculación, ¿no? Porque todos los abogados matriculados en esta ciudad, bueno, entonces accederíamos a una herramienta, a un derecho que nos permiten distintas herramientas legales, constitucionales, digamos, de orden legal y de orden constitucional. La verdad es que no tuve mucho eco en esta situación. He sabido que el Colegio de Abogados tiene profundas relaciones con la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, son ámbitos donde los actores son bastante similares. Lo que yo entiendo es que si hay un planteo hecho, porque en ese expediente hay planteos posteriores que tienen que ver con otras cosas que sí ya fueron resueltos. Entonces, me da que pensar que en este momento se está discutiendo, mucho más allá de este expediente, qué va a hacer la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, si permitirle al jefe de gobierno cumplir, digamos, con uno de los mandatos y propuestas de él, que era llevar adelante los juicios por jurado, o si va a seguir dilatando la ejecución. Y en esto, en cuanto a tu pregunta, no he tenido mucho acompañamiento, más allá de que en muchas otras ocasiones sí es cierto, los colegios acompañan y defienden las incumbencias, como por ejemplo cuando fue la ley base, que fue un intento también de restarnos a los abogados la facultad para intervenir, por ejemplo, en sucesiones o divorcios. Ahí el colegio sí salió con los tapones de punta y logró defender esa cuestión. Bueno, Marco, te agradezco mucho por esta charla y nos vemos prontito. Dale.
Cuando quiera, Santiago, muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando con el doctor Marco Tirendi, hablando de temas jurídicos acá de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, muy interesante como siempre. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Nos despedimos hasta la semana que viene con mucho más Zona Gris.